a nuestra clase y hoy estaremos trabajando la lección 3 de la serie Fe y vamos a ver la obediencia de la fe. Amén. Yo espero que usted, más que tomar apuntes, esté aprendiendo. Amén. Esté permitiendo que el Señor le ministre su corazón y lo lleve a una vida de propósito, o una vida de victoria, o una vida de bendición, a una vida que vaya a otro nivel, a otra dimensión. Bueno, viendo la obediencia de la fe, entonces tendremos que exponer que realmente la fe es un don de Dios y todo ser humano nacido de Dios tiene fe. Amén. ¿En dónde? En su corazón. Toda persona, y eso lo hemos repetido ya en las dos clases y esta es la tercera, hemos repetido lo mismo. La fe es un don que viene ¿de dónde? De Dios. Es un don que viene de Dios. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, allí inmediatamente la fe empieza a tomar poder en tu vida. Entonces todos tenemos fe en nuestro corazón. Por eso podemos decir que hay gente que tiene fe y creen en otras cosas, ¿cierto? Tienen fe de pronto a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Pastorcita, a la Virgen de Chiquinquirá. Otros tienen fe en San Benito, otros tienen fe incluso en el Papa Juan Pablo II. Pero vamos a entender algo en esta hora y es que tenemos que tener fe en Jesucristo, que es el único que salva, es el único que restaura y es el único que transforma. Amén. Todos los demás, ninguno tiene poder para llevarnos a nosotros a un crecimiento. Pueden ser personas en las cuales veamos aspectos de su vida que se manejaron de muy buena manera. Un ejemplo, Teresa de Calcuta. Esta mujer es un referente de pronto de humildad y de amor por el prójimo. Entonces podemos rescatar de ellos algunas cosas, podemos ver que en ellos habían cosas especiales, pero nunca pueden sustituir que nuestra fe esté puesta en Dios. O sea, la fe de nosotros tiene que estar puesta en la sangre de Cristo, en el Dios Todopoderoso y en el poder del Espíritu Santo. No pueden estar basadas en personas o en referentes humanos que han sido de una u otra manera ejemplos. Digamos, a mí siempre me ha impactado la vida de Aimee May Person y de Kathryn Kuhlman. ¿Por qué? Porque yo recibí una palabra profética que tiene que ver con su ministerio, con su llamado, pero yo no puedo poner mi fe en Kathryn Kuhlman. Voy a creer que Kathryn Kuhlman y su manto va a venir sobre mí. No, tiene que venir el manto de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo cosas mayores haremos. Que si he encontrado referentes de su vida, he podido captar algunas cosas de su vida que para mí han sido importantes, que para mí han sido de pronto un motor en una situación difícil. Cuando leo los libros de ella puedo percibir que cuando somos los hijos de Dios, somos los hijos del destino de Dios y podremos hacer proezas. Un ejemplo, para mí el saber que ella pasaba noches enteras leyendo la Biblia, noches enteras buscando la presencia de Dios, para mí es un referente, pero nunca mi fe estará puesta en un hombre igual que yo, porque mi fe tiene que estar puesta en una persona mayor y superior, y ese es Jesucristo y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. No podemos tener más fe en nuestros padres que en Dios. No podemos tener más fe en nuestros hijos que en Dios. ¿Sabe? Yo ahorita hace un rato le decía a Dios, Señor, yo tengo fe en ti. Tengo fe en el propósito con el cual tú llevaste a Valentina a Argentina y sé que ese propósito tendrá cumplimiento en este tiempo y sé que tú lo harás realidad, Señor, porque tú no fallas, porque tú no eres mentiroso. Mi fe no está puesta en Valentina, en sus capacidades. Sí, amo a mi hija y sé que ella tiene un potencial magnífico, pero más allá de eso yo sé que Dios es quien la llevó allá y que la mente de Cristo está en ella. Cristo está en ella y Cristo la va a llevar a la victoria. Amén. Así con Leslie, así con Joshua y así con cada uno de ustedes que son hijos espirituales de esta casa. Entonces tenemos que entender y tener claro eso. Mi fe no puede estar puesta en un hombre. Mi fe tiene que estar puesta en Dios. Entonces es imposible ser salvos sin fe. Eso también es algo que debemos de entender. Es imposible ser salvos sin fe. Yo sé que muchas veces, y lo digo por mi experiencia propia, yo acepté a Cristo como 50 veces cuando no me había convertido de verdad. Y me decían los pastores que iban de pronto a predicar a la iglesia donde yo crecí, en las clases de escuela dominical, vamos a hacer la oración de fe.
cuando éramos jóvenes, vamos a hacer la oración de fe. Y yo la hice muchas veces, pero yo realmente no tenía fe para creer que Cristo podía sostenerme. Solo cuando de verdad vi que no había otra opción fue que yo pude entender y comprender que Cristo es la solución a todos los problemas del hombre. Amén. Si eres nacido de nuevo y tienes esta fe, tienes la fe de todos los personajes que encontramos en la Biblia. Si tú eres nacido de Dios, tienes la fe que tuvo Abraham, tienes la fe que tuvo Noé, tienes la fe que tuvo Elías, tienes la fe que tuvo Dorcas, que tuvo Lidia, que tuvo Pablo, que tuvo Bernabé, que tuvo Silas, que tuvo Pedro. Esa misma fe es la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la fe es un don y viene cuando nacemos de nuevo. Amén. Vamos a ir a la palabra, al libro de Romanos 16, 26. Romanos 16. Diosito santo, se me perdió Romanos y se me perdió el 16, ya lo encontré. Romanos 16, 26 dice de la siguiente manera: pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Amén. Para que todos los gentiles puedan creerle a Él y conocerlo a Él. Entonces, las escrituras a través de los profetas fueron dadas para que hagamos saber lo que Dios quiere. Y esto lo hacemos por la obediencia de la fe. Usted lleva un mensaje porque usted tiene fe, ¿cierto? Porque usted cree en eso. Entonces le voy a poner un ejemplo. Cuando se llenaban las hojas de vida, esas Minerva, yo recuerdo que uno siempre lo ponían a llevar una carta de un familiar que dijera que lo conocía, de un amigo, de un vecino, en fin. Entonces uno llevaba esa carta y la gente, una carta de recomendación personal. Entonces usted llevaba la hoja de vida, usted llevaba sus papeles, pero le decían a usted que llevara su cartica. Entonces usted llevaba la cartica del vecino más cercano a usted. Entonces el vecino decía: yo doy fe, yo fulanito con cédula tal, de tal lugar, conozco a tal persona y doy fe de que es una persona responsable, que es una persona honorable, que es una persona Bueno, listo. Doy fe, ¿cierto? Cuando usted lleva la palabra, cuando usted habla de Cristo y yo hablo de Cristo, estamos dando fe de que conocemos a esa persona que escribió la Biblia, a esa persona que nos habla a través de la Biblia, a esa persona que cuida de nosotros todos los días. Entonces allí es donde nosotros comprendemos este pasaje de Romanos 16, 26, donde nosotros llevamos la palabra, hacemos saber de quien estamos hablando y hacemos saber que esa persona de la que nosotros estamos hablando está enteramente preparada para todo y nosotros estamos plenamente convencidos de quién es esa persona, cuál es su función acá con nosotros y cuál es el propósito de esa persona para con nosotros. Amén. Podríamos decir que nosotros somos embajadores de la palabra. Entonces, cuando tú y yo sabemos lo que Dios quiere, lo hacemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Mateo 28 dice que id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entramos en ese crecer de entender lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que prediquemos la palabra, que hagamos discípulos. ¿En dónde? Aquí, en Colombia, aquí en mi barrio, aquí en esto, no, en todo el mundo. Tal vez muchos no somos llamados a ir a las naciones o no es el tiempo de ir a las naciones, pero ciertamente muchas veces una familia es una nación, una persona es una nación. Amén. Para Dios una persona puede representar una nación, porque a través de una persona se puede convertir un pueblo entero. Y si no, pregúntele en los libros de los Hechos a Lidia. Lidia fue la primera convertida después de que Jesucristo muriera y resucitara. Fue la primera mujer que recibió a Cristo y ella se convirtió en una voz de la palabra, en una voz del evangelio, y esa voz hizo que toda su familia se convirtiera. También lo vemos con la samaritana cuando Jesús se encuentra con ella allí en aquel estanque donde él le dice: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Esta mujer dice: wow, apareció alguien que conoce mi vida, sabe dónde soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué he hecho y qué no he hecho. Entonces ella dice: yo quiero anunciar esto, y ella deja todo lo que tiene tirado y se va
anunciar. Amén. ¿A quién? A Jesucristo. Y luego toda la gente de esa aldea escuchaba a Jesucristo, escuchaba su palabra y caminaban detrás de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había poder en Jesucristo. Entonces nosotros somos llamados ¿a qué? A por medio de la fe llevar ese mensaje. Toda la escritura dice la palabra que fue inspirada por Dios. Entonces, como fue inspirada por Dios, es verdad, es veraz, es verídica y usted y yo estamos para eso. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere, ¿cómo lo sabemos? A través de la palabra. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Llevar el mensaje aunque no podamos, aunque sintamos que humanamente no podemos, aunque digamos, no, yo no quiero seguir, yo estoy cansado, yo me siento abrumado. Usted dice, no, tengo una tarea que hacer, tengo una asignación que hacer y no me puedo ir sin hacerla porque voy a llevarme un juicio encima por no hacerla. Amén. Entonces, cuando tú sabes lo que Dios quiere, lo haces. Esto es obediencia a la fe. Amén. La fe es creer que la Biblia es Dios hablando. Y esto es bien importante que nosotros lo recibamos hoy en nuestro espíritu, porque muchas veces leemos la palabra, pero no creemos a esa palabra. Muchas veces leemos la palabra y la palabra tiene poder, la palabra es la boca de Dios. Yo siempre he dicho que la Biblia es el libro viviente, es el único libro que cobra vida cuando tú lo lees, cuando tú lo estudias, cuando tú lo profundizas. Entonces, cuando nosotros hemos entendido que esa palabra es Dios hablando, empezamos ¿a qué? A creer. ¿Por medio de qué? De la fe. Recuerde que ayer dijimos que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Seguimos. El Salmo 14:1. Yo voy muy rápido porque 1 hora es demasiado poquito. Pero no he podido subir los videos porque resulta que la plataforma donde los edito me dice que no tengo espacio. Entonces estoy eliminando cosas, guardando cosas para poder descargarlos y ponerlos en el YouTube de Mujeres de Influencia. Pero yo creo que entre hoy y mañana ya puede estar eso allí puesto. 14:1 del libro de los Salmos dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Mire qué poderoso. Salmo 14:1. Y Jesús dijo que el que escucha la palabra y no la hace es un necio. Entonces aquí el Señor nos está hablando en este pasaje del libro de los Salmos que el necio, mire cómo dice, qué profundo, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. O sea que aquel que dice que no hay Dios es un ¿qué? Un necio. Y Jesús lo ratifica porque dice: todo el que escucha mi palabra y no la hace es un necio. O sea que no es solamente decir que no hay Dios, es aquel que escuchó la palabra y no obedeció a la palabra, se convirtió en un necio. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando nosotros escuchamos la palabra y no la hacemos realidad en nuestra vida, definitivamente más bien es la palabra, estamos siendo necios. Y la necedad es igual a ser ¿qué? Incrédulo. Cuando somos necios, somos incrédulos. Porque un necio dice, ¿qué? ¿Qué va? Usted no se ha encontrado con gente a la que usted quiere explicarle algo o enseñarle algo, pero es tan necia que tiene la razón sí o sí y así no exista, se la inventa para quedar como el que sabe y el que tiene la razón. Es como aquella avestruz, ¿no? Por donde mete la cabeza, por ahí mismo la quiere sacar. Y muchas veces nos encontramos con gente así. Esa gente pasa de ser necia a caminar en una incredulidad. Porque usted le dice algo, no, eso no es así. No, ¿quién le dijo? No, si yo sé que eso es así. No, pero es que mire que, no, eso es así, yo siempre lo he hecho así. Y usted dice, pero venga, ¿por qué le cuesta tanto escuchar la opinión de otro y dejar que el otro también tenga la razón? No, siempre queremos decir que sí. Y cuando somos necios, entonces somos ¿qué? Incrédulos. Y en la incredulidad Dios no opera, porque ayer vimos que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. ¿Por qué no pudieron echarlo fuera? Porque simplemente Jesús les enseñaba y les decía, porque ese espíritu no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuál espíritu? No era la incredulidad del Señor, no era la incredulidad del Hijo del Señor, era la incredulidad de los discípulos que tal vez pensaban que era loco lo que ellos estaban haciendo, porque en
Israel para esa época, en Jerusalén para esa época, no se veían ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque había un imperio greco-romano y aparte había un estado religioso, no había un estado vivo, no había un Sanedrín vivo en el espíritu, había un Sanedrín que hacía rituales, ya no hacían ya no se manifestaba Dios como al principio. Es más, Zacarías no debía ser sacerdote cuando nació Juan, cuando recibió la promesa de Juan el Bautista, porque por el Sanedrín y por las leyes y por todo le correspondía a otra persona. Entonces hay muchas cosas que para ese momento no eran reales. La fe no era real. ¿Por qué? Porque los griegos no tienen fe. Los griegos tienen filosofía y la filosofía es lógica. Esto pasa porque yo hice esto. Esto acontece porque yo moví esto. El árbol crece porque yo lo planté, no porque la luz vino sobre el árbol y el agua lo roció y él tomó con sus raíces agua de la tierra. No, el árbol existe porque yo lo cogí y lo metí entre la tierra. Esa es la fe, esa es la lógica, perdón, de los griegos. Así es que no había fe en Israel. Por eso el Señor decía, ¿será que cuando yo vuelva voy a hallar fe en la tierra? Porque no había fe. Israel era un estado sin fe. El Sanedrín era gente de sepulcros blanqueados, lo dijo el Señor. Muy bonitos por fuera, muy vestidos bonitos, con su tefilín, con su kipá, con sus cosas amarradas por todo lado, pero no había una revelación, amén. Estaban espiritualmente muertos. Eran necios porque viendo a Jesús todo lo que hacía, no pudieron comprender Isaías, no pudieron entender el Salmo 22, no pudieron comprender todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento y por tal motivo no pudieron ver a Jesucristo como Él quería que lo vieran. Amén. Entonces se convirtieron en gente incrédula. ¿Cómo así que tú sanas en sábado? O sea, en sábado no se puede hacer nada. O sea, que es más, les dice el Señor, o sea, que es más importante guardar el sábado que sanar a alguien bajo el poder de Dios en un día que no es para ustedes lógico hacer sanidades. Así era la religión. La religión era y sigue siendo hasta el día de hoy. Es imposible que se logre, es imposible que suceda y es imposible que pase. Y esa necedad y esa incredulidad simplemente son la religiosidad. Pero una persona que está en fe dice, si se puede, lo lograremos, vamos hacia adelante, vamos a conseguirlo. ¿Por qué? Porque esa es la obediencia de la fe. La obediencia de la fe es creer lo que la Biblia dice y creer que la Biblia es la boca de Dios. La palabra de Dios en nuestra boca produce una fuerza que es ¿qué? Fe. Yo no sé si usted se ha sentido en momentos de su vida así como triste, no hay solución, no logro avanzar, me siento estancado. No sé si solo a mí me ha pasado, pero no sé si a usted le habrá pasado. A mí sí, me ha pasado muchas veces. Pero voy a la Biblia, voy a un devocional, me pongo a leer la palabra y me encuentro con que la palabra me llena de fe, me llena de poder. Escuchar de pronto una prédica de un pastor o de una pastora que sea un referente para mí, que yo diga, venga, este pasó el Niágara en bicicleta, este le ha tocado re duro, pero cuando habla tiene poder en su boca. Y escuchar una palabra de esas a ti te fortalece. ¿Por qué? Porque la boca de Dios nos fortalece, nos da fuerza y nos lleva ¿a qué? A tener fe. Amén. La primera gracia interna que la fe genuina produce es la obediencia. Amén. La primera gracia interna que la primera gracia interna que la fe genuina produce es ¿qué? Obediencia. Cuando usted tiene fe, cuando usted cree en Dios, cuando usted conoce la gracia o usted empieza a creer en la gracia, usted empieza ¿a qué? A obedecer. Yo ya no hago esto porque a Dios no le agrada. Yo ya no voy allí porque a Dios no le agrada. A mí me sucedió. Yo creo que la mayoría de los que están aquí saben que yo participaba en concursos de salsa hace muchos años. Ahorita no me vaya a decir que les enseñe porque no, creo que ya no estoy capacitada para eso. Pero hace muchos años yo participaba en concursos de salsa con un amigo. Íbamos, participábamos. Yo era flaquita, entonces me podían subir, bajar, meter por debajo de las piernas, darme la vuelta, sacarme y hacerme todo el show, montarme en el hombro, hacer de todo. Y yo participaba en concursos de salsa y yo me sentía bien. Para mí no era problema tomar,
para mí no era problema subirme encima de una mesa y ponerme a bailar. A mí eso me parecía súper espectacular y yo era la más porque lo estaba haciendo sin saber que ridículamente estaba actuando. Amén. Y cuando yo llegué a Cristo, una vez había un bazar en mi barrio donde yo vivía y el chico con el que yo bailaba, con el que yo salía a bailar, a concursar, me dijo: Lu, concursemos, ganémonos, estaban rifando algo, yo ni me acuerdo qué era, ganémonos eso. Y yo le dije: no, 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 porque qué tal que venga el pastor, le dije yo ya estaba yendo a la iglesia y el pastor era su pastor, era mi pastor, el que hoy en día es su pastor. Y yo le dije: no, 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 porque qué tal que ese señor venga y me vea por ahí bailando, no, mejor dicho, así que me cuelga. Y me dijo: ay, hágale, ganemos, lo que no sé qué. Bueno, el caso fue que él me convenció y era un concurso de baile de todo: merengue, carranga, salsa, vallenato, reggaetón, bueno, de todo lo de la época, champeta, bueno, en fin. Yo participé con él. Cuando yo estoy bailando salsa muy chévere, muy bonito, y doy la vuelta y veo al pastor, sí, a su pastor Omar. Y yo quedé en una sola pieza. Yo dije: ¡ah! Yo le dije: sí, ve, yo le dije que ese señor iba a venir. Pues ese señor me miró que me comía y yo dije: Dios santo, y ahora, bueno, yo terminé de bailar, no sé qué, yo ni le hablé, yo hice de cuenta que no lo había visto, nada. Y al otro día, él fue a buscarme a la casa tempranito y me dio cátedra. Pero sabe, más allá de la cátedra que él me dio, ¿qué sucedió? Que yo me sentí reargüida y que yo dije: si yo estoy yendo a la iglesia, si yo ya me bauticé, si yo ya voy a caminar, si estoy caminando con Dios, a Dios no le agrada esto. No porque de pronto yo diga, sea religiosa, o usted tenga el concepto de eso no es pecado. Yo se lo respeto, se lo valido, porque las cosas dicen que son puras para los puros y pecaminosas para los pecaminosos. También la palabra dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo lo respeto, yo soy muy respetuosa de la posición de otro, pero yo me sentí muy mal. Yo, Luisa. ¿Por qué? Porque ese era un lazo que el enemigo tenía conmigo. Era una forma en la que de pronto yo no iba a poder crecer en Dios, porque era lo que a mí me afectaba, era lo que a mí me fascinaba, era lo que a mí me gustaba. Y cuando nosotros tenemos algo que nos gusta, nos fascina, Dios viene a decirnos: si tú me amas, déjalo. Si tú me amas, abandónalo. Es la forma en la que nosotros le podemos demostrar a Dios que lo amamos. Entonces, esa obediencia a Dios y ese reargüir del Espíritu Santo en mi vida, el yo haberme sentido muy mal, no con Omar, porque Omar era una persona igual que yo, con el Espíritu Santo, me llevó a entender que no debía hacerlo, que el Espíritu Santo no se agradaba de eso, que yo ahora era templo del Espíritu Santo y que Él quería no solamente estar sobre mí, al lado de mí, sino que Él quería vivir dentro de mí. Entonces, esa fue mi experiencia. Es validera para mí, tal vez para usted dirá: no, la pastora está extremista hoy. Cada quien tiene un punto de vista respecto a cosas y a situaciones que el mismo Dios es quien nos las revela. Amén. Pero para mí ese fue mi paso de obediencia. Entonces, cuando yo sé que algo no le agrada a Dios, yo lo dejo porque yo lo obedezco. Y esa es la verdadera gracia, esa es la verdadera fe de la gracia, el dejar cosas que yo sé que a Dios no le agradan o que a Él no le agrada que yo las haga. Amén. Porque tengo una tarea específica. Luego me apasioné por las danzas y me hice muchísimos cursos de danza porque me fascina danzar y es una de las formas en que yo me salgo de mi ambiente natural, aparte de la adoración, de cantar, de meterme allá a adorar a Dios, es la danza. Amén. Entonces, lo primero que produce la fe produce sumisión a Cristo y no una obsesión por el poder. Cuando tú entiendes esto, tú dices: yo no quiero estar obsesionada con esto, quiero tener sumisión a Cristo, quiero caminar en sumisión a Cristo. Amén. Esa es la verdadera intención y eso es lo que produce la obediencia y la fe genuina en nosotros. El decir: no, yo no quiero poder, el poder del mundo, el poder que me da un título, que me da un nombre, no. Yo quiero estar en sumisión a Cristo. ¿Qué le agrada a Cristo? ¿Qué no le agrada a Cristo? Amén. Cristo es hecho un extraño en medio de nosotros cuando nosotros queremos su poder más que su pureza. Amén. Esto lo dijo David Wilkerson. Cuando nosotros queremos más el poder que la pureza de Cristo,
estamos teniendo un extraño en la casa. Es como cuando a usted le dicen, ay, ¿será que usted me puede hacer un favor? ¿Será que usted me puede hospedar a fulanito de tal? Él es hijo de yo no sé quién, pero usted no lo conoce, usted lo hospeda, pero usted dice, ¿cómo actúo? ¿Será que le ofrezco tinto? ¿Le ofrezco agua? ¿Será que le gusta la Coca-Cola? ¿Qué le doy? ¿Qué le gustará? ¿Por qué? Porque es un extraño en su casa. Así pasa con Cristo. Así muchas veces pasa en nuestra vida. Cristo es un extraño porque nosotros estamos más enfocados en el poder que en obedecerle. Amén. La fe es la raíz de la obediencia. Esto se refleja en la vida cotidiana. Un ejemplo, cuando usted va al médico, usted va al médico porque, entre comillas, usted necesita que el médico le haga unos exámenes, se los lea, le diga qué tiene, qué necesita, le ponga la solución a su problema, ¿cierto? Un ejemplo, le duele el estómago todos los días, entonces el médico le manda un cuadro de exámenes, una radiografía para ver sus órganos, cómo los tiene por dentro. Entonces el médico a los 15, 20 días está usted con sus exámenes, él se los lee y le dice, no, mire papito, usted tiene problemas con esto, con esto, con esto, con esto, tiene el hígado lleno de grasa, tiene el colon irritado, tiene entonces va a hacer esto y va a hacer esto y le da las medicinas, ¿cierto? Se las formula, usted las compra, pero de nada sirve si usted no se las toma. Entonces es como ir al médico y hacer todo ese proceso y no tomarse el medicamento. Asimismo es la fe. De nada sirve usted llegar a Dios y decir que cree en Dios y que ama a Dios si no le obedece. Amén. Es algo así. La fe que se rehúsa a obedecer los mandamientos del Salvador es solo una apariencia y nunca va a salvarse el alma. Amén. Esa felicidad es que yo creo en Dios, pero hago lo que se me da la... Usted ya sabe lo que yo digo, entonces, pero no lo voy a decir porque este video lo va a subir a internet. Entonces, cuando usted obedece a Dios, lo obedece completo. Cuando usted dice, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Él, pero usted no obedece, entonces simplemente es una apariencia, es un follaje, es un forro que se pone y nos ponemos todos los días para aparentar algo. ¿Por qué? Porque la fe te lleva a obedecer, la fe te lleva a vivir en los mandamientos de Dios, y no son 10. Son más de 600 mandamientos, preceptos que hay en la palabra del Génesis al Apocalipsis. Entonces alguno dice, no, es que yo no robé. No, es que usted no robó, pero usted mintió. No, es que yo no mentí, no, yo era avaro. Cualquier cosa así y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque Dios no mira, o somos orgullosos. Un ejemplo, los 10 mandamientos no dice, y no serás orgulloso, no. Pero resulta que la palabra dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos, más al humilde lo mira de cerca. Entonces cuando yo estoy siendo orgulloso, estoy fallando a un mandamiento de Dios, que Dios dice que no seamos orgullosos, porque al orgulloso lo mira de lejos. No, pero es que yo no robé, no, pero sí fuiste orgulloso. Y el orgullo no está en la esencia del cielo, no pertenece al reino. Entonces ahí estamos fallando. La obediencia a Dios en los asuntos de la vida diaria es una prueba, y es allí donde estaremos viendo si realmente estamos dispuestos a ser cambiados por esa escritura. ¿Por cuál escritura? Por la palabra. Cuando tú estás en la vida cotidiana, en el diario vivir, en lo que tú haces, vas, vienes, allí tú manifiestas una fe, manifiestas una obediencia, la obediencia de la fe. Y es en medio de esos procesos diarios donde de pronto nos suceden cosas que nos molestan. Es allí donde de verdad mostramos si la escritura puede hacer un trabajo en nosotros o no. Si la Biblia puede hacer un trabajo en nosotros o no. La debilidad de la iglesia se debe a una falta sincera de vivir de acuerdo a las oraciones y la fe que presentamos, amén, o que profesamos. Nosotros profesamos una fe, pero yo podría decirle que todos los días nosotros fallamos en lo que nosotros profesamos. Nosotros todos los días dudamos en lo que nosotros decimos que creemos, porque todos los días tenemos situaciones, y cuando nos vemos enfrentados a esas situaciones, la fe de nosotros mengua, la fe de nosotros se debilita. Y por ende la iglesia, no estoy hablando de la coinonía del domingo y del miércoles, estoy hablando de la iglesia, usted y yo. Nosotros somos una iglesia, somos un templo, y el templo era la iglesia. Entonces la iglesia es usted y soy yo. Nosotros promovemos la Biblia, hablamos de la Biblia, ponemos versículos de la Biblia en los estados de WhatsApp, en el Facebook compartimos una palabra que escuchamos a alguien así súper poderosa, pero
nosotros no vivimos de acuerdo a ello. Entonces no estamos siendo eficaces. Por eso la iglesia está débil. Por eso la iglesia es un ente débil. En toda la sociedad, en el mundo entero, la iglesia es uno de los entes más débiles que existen. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, porque no vivimos conforme a lo que hablamos y a lo que creemos. Amén. Cuando tú y yo hacemos lo contrario a estas cosas cada día, así sean grandes o pequeñas, en realidad a Dios eso no le importa, porque Dios no mide los pecados por valores numéricos. Uy, el robar es un 10, el matar es un 10. No, para Dios todos los pecados son iguales. Él los pesa de la misma manera. Para Él vale lo mismo el mentiroso que el ladrón, el fornicario que el sicario. Vale lo mismo. Dios no tiene valores en el cielo para darle al pecado un valor más, a un pecado un valor más alto que al otro. Son iguales. Entonces a Dios no le importa si las fallas de nosotros son grandes o son pequeñas. Realmente lo que nosotros tenemos que entender es que solamente hay dos opciones: rebelión contra Dios o obediencia a Dios. Si yo no completo a través de la fe el obedecer a Dios, estoy en rebelión con Dios. Y si yo camino en obediencia a Dios a través de la fe, estoy siendo lo que Dios quiere que yo sea. Entonces aquí le voy a hacer un paralelo rápido. Y vemos a un Saúl y vemos a un David. Amén. Los dos pecaron. Y este se podría decir que es David, pecó en cosas peores que este, por así decirlo. Saúl simplemente no mató a una gente. Tal vez le dio pesar no matarla y no mató a la gente. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que de este Saúl a este David, que se acostó con Betsabé, que mató a su esposo, que mintió, que se robó una mujer, que se distrajo, que no fue a la guerra. Mire el contexto, todo lo que hizo David. Mire lo que hizo Saúl. Simplemente no mató unas vacas, unos perros, unos niños, un rey, porque dijo esto puede servir, esto más adelante nos puede servir para algo. Y lo único que falló fue en no reconocer su desobediencia, su rebelión. No la reconoció. Entonces, ¿qué hizo David? David llegó a Natán y le dijo, oye, ¿qué pasa si una ovejita, un señor tiene una ovejita, resulta que la única ovejita que tiene se la roban y se la llevan, y tras el hecho tan, el Señor a través de Natán le armó toda su película con otros nombres? Como cuando a ti te cuentan una historia y eres tú, pero tú no quieres aceptar que eres tú. Entonces el otro dice, el tal es digno de morir, dijo David. ¿Y qué le dijo Natán? Dijo, pues entonces te va a tocar morir, porque tú eres aquel hombre del que yo estoy hablando. Este hombre se humilló, este hombre se entregó, este hombre dijo, Señor, te pequé, perdóname. Señor, dime qué tengo que hacer para que me perdones, para que me limpies. Este se humilló, pero este no. Este dijo, pero ¿qué pasa? Si solamente fueron unas vacas, el rey, un poco de niños barrigones, hasta lombricientos deben de estar, pero para algo nos pueden servir. Las vaquitas las ponemos aquí que produzcan leche, los carneritos los hacemos, les damos de comer y crecen y pueden ser para la gente pobre, para darle una cabrita a cada gente pobre, para que tengan ahí lana y la vendan y hagan negocio. Imagínense cualquier cosa, pero este hombre no quiso obedecer. Este hombre se rebeló contra Dios, y cuando Dios le habla de su rebelión no se arrepiente. Ese es el peor problema de nosotros los seres humanos, que a veces conocemos el error pero no nos arrepentimos. Pero este David hizo de todo. Yo diría que hizo cosas más graves. Fornicó, adulteró, mató, mintió, no fue a la guerra, y el rey era el primero que iba a estar en la guerra. No era la gente, era el rey. El rey era el que iba de primeras en la línea de batalla. Era el que ponía la cara por su pueblo. Pero ¿qué hizo? Se humilló. Entonces solamente tenemos dos caminos: el rebelarnos contra Dios o el obedecer a Dios. El aceptar la corrección y decir, sí, Señor, a través de la fe yo me arrepiento. A través de la fe, que tu Espíritu Santo me redarguya y me haga cambiar aquellas cosas que a ti no te gustan, que no te agradan. No importa que nuestra desobediencia sea voluntaria o no sea voluntaria. ¿Sabe qué hace? Nos hace rebeldes. Porque a veces decimos, no, es que la voluntad de Dios, y vamos en contravía a todo lo que Dios dijo, pero asumimos que es la voluntad de Dios. Estamos caminando en una voluntad permisiva, donde Dios dice, haga lo que quiera mi hijo, como le dice uno a los pelados, haga lo que quiera, luego no venga llorando, ¿cierto? Esa es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es buena, agradable. Amén. Perfecta, buena y agradable. Grábese eso en su cabecita. Entonces a veces nosotros caminamos siendo rebeldes con Dios, porque aunque sabemos que tenemos que hacer algo,
que a Dios, dejarlo de lado, que a Dios no le agrada, no lo hacemos, sino que queremos vivir a nuestra manera, a nuestra forma y creyendo que está bien, ¿no? Sigo. La fidelidad a Dios es vivir por fe, lo cual demanda que yo viva lo que yo creo. Vivir lo que yo creo. Solo Dios es digno de nuestra total confianza y obediencia. De eso se trata la fe real. La fe real es una confianza. La Biblia dice esperanza contra esperanza. Cuando usted tiene fe en Dios, usted tiene esperanza. Cuando usted tiene esperanza, usted sabe que hay una confianza puesta en alguien y ese alguien le va a responder. ¿Cuándo? Cuando sea el momento perfecto. Pero todos los días usted caminará creyendo que algún día se cumplirá. ¿Sabe? David recibió una palabra, lo ungieron como pastor, como profeta, como hombre de Dios y como rey de Israel. Pero ¿sabe cuánto pasó para que eso sucediera? Dos unciones más. La unción de Samuel, la unción de Judá y la unción de Israel. Solo cuando tuvo la unción de Israel fue proclamado rey de Israel, rey de todo el reino. Porque solamente primero lo reconoció Dios y estuvo trabajando para Dios y estuvo obedeciendo a Dios, pero él tenía fe. En algún momento ese nombramiento que hasta el momento era entre Dios y él y su familia, y Samuel que lo sabía, y Saúl que lo persiguió, de ahí en adelante le tocó esperar años. Y yo tengo una prédica sobre eso también colgada en YouTube. Le tocó esperar años para convertirse en el rey de Judá y años para convertirse en el rey de Israel. ¿Sabe? Esa confianza que él tuvo, esa fe que él tuvo, esa esperanza que él tuvo, lo hizo llegar al momento oportuno donde se convirtió en rey de todo. Rey de todo. Y esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener, en esa fe de que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Tal vez mañana, tal vez en 15 días, tal vez en un mes, en una semana, en un año, en 2 años. Y sabe que muchas veces el tiempo lo determinamos nosotros, de acuerdo a nuestra forma de vivir, de acuerdo a nuestra forma de actuar, de pensar y de caminar con Dios, es que podemos alcanzarlo. Amén. Entonces, vamos a entender algo. La fe analizada incluye lo siguiente. Primero, renuncia del yo. En la medida que nuestra meta sea obtener algo, estarás actuando en tu yo y no en tu fe. Señor, es que yo te sigo, Padre, porque yo sé que tú me vas a dar, Señor, porque yo sé que tú me vas a poner, porque yo sé que yo voy a estar. No, yo solamente te necesito a ti, Dios. Y si es a ti a lo único que yo necesito, y nunca voy a ir a llenar estadios, sin perder la fe, ¿no? Nunca voy a ir a otras naciones, no importa, Señor. Tú eres el que sabe lo que es mejor para mí. Renunciar a ese yo. Yo quiero estar en una plataforma, obvio. Yo quiero cantar profesionalmente con una banda súper chévere, hacer música bien bonita, que inspire, que sí, yo, Luisa, quiere hacer eso. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Y cómo lo quiere Dios? Amén. Y solamente la obediencia me va a llevar al cumplimiento, no de mi yo, sino de los sueños y los propósitos de Dios y que Él ha puesto en mí. Pero olvidándome de que yo quiero obtener ese algo, sino dejando que Dios lo haga a su medida. 2. La fe nos da confianza en Dios y una confianza total implícita en su obra. Todas las grandes obras de Dios han sido realizadas a través de hombres y mujeres débiles que dependieron totalmente de Dios. Si usted se pone a estudiar, usted va a encontrar que una Ruth no tenía nada. Tenía una viudez aquí enfrente, una suegra que estaba amargada, porque la mujer decía, no me llame Noemí, llámeme Mara, porque el Señor me ha amargado. Ella se fue para Moab, perdió su esposo, perdió sus hijos, salió con sus nueras y una de las nueras se devolvió a sus dioses y la otra le dijo, tu casa será mi casa, tu Dios será mi Dios, lo que tú seas yo lo voy a hacer y yo me voy contigo y no te voy a dejar. Y arrancó con ella. ¿Qué tenía Ruth? Absolutamente nada, solamente una confianza en lo que había escuchado tal vez de sus suegros, de un Dios poderoso, no tenía nada más. Entonces cuando nosotros creemos en Dios y cuando nosotros confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él nos va a llevar a un puerto seguro y que aunque no tengamos nada, Él es el que nos provisiona de todo lo que necesitamos y eso nos enseña a depender de Él. Tercero,
La fe implica el fin de la autodependencia y el comienzo de la dependencia total a otro. ¿Quién es ese otro? Dios. La fe en Dios siempre desata obediencia y a Él y a su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ya no dependo de lo que yo soy, mi autodependencia, sino que dependo de Dios. Cuando Valentina fue a Jucún, ella fue muy marcada porque le tocó depender de otros. Porque era tal la hinchazón en sus pies por las picadas de los zancudos que ella no podía caminar y le tocó esperar a que un otro le ayudara, a que otro le diera un medicamento, a que otro le pasara. Le tocó aprender a depender de otros. Y hoy usted y yo, a través de esa obediencia y de esa fe que tenemos en Dios, vamos a aprender a creer en Él y a depender en Él. Yo sé que no es fácil, créame que no es nada fácil, es una batalla. Pero cuando usted y yo decidimos hacerlo y lo ponemos en práctica, Dios nos va a recompensar. Porque si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Amén. El requisito de la fe es el amor y la obediencia. Estos dos van juntos de la mano. Así como la enfermedad y la muerte van cogiditas de la mano para hacer salir a la gente del propósito de Dios y llevarlos a la muerte y a renegar de su enfermedad, asimismo el amor y la obediencia van de la mano. Cuando tú amas algo, tú lo obedeces. Cuando tú amas a tus padres, tú los obedeces. Cuando tú amas a tus pastores, tú los obedeces, amén. Y sabes que ellos son la voz de Dios para ti. Es el ángel que Dios puso para ti, amén. Y estos dos son inseparables. El amor y la obediencia van junticos, son hermanitos, amén. Mateo 3:10, ya vamos a terminar. Mateo 3:10. Mateo 3:10 dice: ahora mismo él hacía el juicio de Dios. ¿Qué? Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Amén. Todo árbol que no esté dando frutos será cortado y echado al fuego. Y yo le podría decir que esto es una palabra profética que tiene cumplimiento en este tiempo. En este tiempo se está cumpliendo esta palabra profética. En la pandemia esto fue una palabra profética que se cumplió. Muchos cerraron, muchos se aburrieron, muchos se fueron. Yo aquí en el barrio que queda contiguo a donde yo vivo, dicté clases de danza a una iglesia de unos pastores antes de pandemia. Cuando llegó pandemia, ellos tuvieron algunos inconvenientes en los cuales nosotros tuvimos el privilegio de intervenir y de asesorarlos y de ayudarlos en su proceso. Luego ellos terminaron yéndose fuera de Bogotá, no nos volvimos a ver, y me entero hace como 1 o 2 meses que ellos acabaron con todo. En el tiempo de pandemia, el hacha estaba puesta y su ministerio se terminó. Ella se dedicó a lo que ella es profesional, él se dedicó a otras cosas, y sus hijos, cada uno niños pequeños en crecimiento, estarán estudiando, no sé qué será la vida de ellos, pero ninguno de sus hijos siguió yendo a la iglesia, ni ellos tampoco, cada uno se dedicó a su vida. ¿Por qué? Porque el hacha está puesta, amado. Y es solo la fe y la obediencia a Dios lo que nos hace mantener en el lugar correcto donde Dios nos puso. Solo la falta de fe impide la obediencia a este mandato. Solo la falta de fe impide la obediencia ¿a qué? A dar fruto. Porque cuando usted no es obediente, usted no da fruto. El pastor dijo, vamos a evangelizar el sábado, y usted dijo, no, el sábado yo no quiero ir, yo no puedo ir. Y así usted tenga el tiempo y dice, no, yo no quiero, yo me voy a quedar en mi casa, yo no voy a ir, que vayan otros. Y terminamos, ¿qué? Siendo desobedientes. Y no dimos fruto, porque salir a evangelizar pudo haber sido que nos ganemos 2 o 3 personas para Cristo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. Proverbios 8:17. El amor no es condicional, ni tampoco es una cosa. El amor es algo que tú haces, es algo que tú tienes, es algo que tú das porque hay confianza.
Cuando tú tienes confianza, tú amas. Cuando tú tienes confianza, tú estás dispuesto a obedecer. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero el Señor antes les dice, ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces aquí hay algo importante que nosotros debemos de entender, que la falta de fe nos lleva a ser desobedientes. ¿Cómo nosotros podemos profesar amar a Dios y robarle? Es como si yo fuera a la casa de alguno de ustedes y decir que les amo y traérmeles los cubiertos de su casa, o ver que ustedes dejaron 50,000 pesos por ahí encima y yo cogérmelos, o traerme las medias suyas, o traerme unos zapatos suyos. No le amo porque le estoy robando. Amén. Y hoy una pastora que contaba un testimonio de que ella le daba la entrada a una mujer a su casa hace mucho tiempo, y esta mujer se le robaba la ropa, pero frente a todo el mundo le decía que la amaba. No la amaba. Lo único que estaba, de lo que ella estaba interesada, era la ropa que la pastora tenía. Entonces mire que el amor siempre te va a llevar a amar, a cuidar, a proteger, a tener confianza. Amén. Simplemente amar a Dios te hace obedecer a sus mandatos. Entonces seguimos ya para terminar. Cuando el joven rico vino a Jesús, él notó que era un joven bueno, porque dice que Jesús lo amó. Amén. Dice que el Señor lo amó. Lo amó tanto que le hizo saber que estaba perdido. No hay mayor amor que cuando alguien te dice, oye, mira, arréglate aquí porque vas mal. Corrígete aquí porque esto está mal. Cuando alguien te ama, te corrige. Cuando alguien te ama, te enseña. La Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, porque el amor oculto no existe. Nadie ama a alguien que no es capaz de decirle la verdad en su cara. Yo ayer le tuve que decir la verdad a alguien por medio de un WhatsApp, porque no estaba de frente con esa persona. Pero la persona me dijo, ya no nos quieres, es una familia, ya no nos quieres. Entonces yo le dije, no, eso no es real. Yo sí los aprecio, sigo orando por ustedes. Pero siento que mientras ustedes no pongan en orden esto y esto y esto y esto, mi tiempo es perdido y yo no estoy para perder tiempo. Jesús le dijo al joven rico, papito, déjelo todo lo que tiene para que me siga. El muchacho se entristeció y se fue. Jesús no se quedó mirando a ver cómo le podía hacer entender que tenía que venderlo todo porque su Dios era la riqueza, su Dios eran las posesiones, y que para seguirlo a él tenía que abandonarlo todo para poder seguirlo. Mostrarle su amor a Jesús. Jesús no se quedó, solamente le explicó y le dijo, papito, las cosas son así, mi amor. Si usted ama todo lo que tiene, siga con lo que tiene, pero yo tengo un camino que recorrer y tengo 3 años y medio prácticamente para hacerlo. Entonces, sigan su camino, yo sigo en mi camino. El joven se fue triste con sus riquezas, con sus cosas, y eso fue lo que yo hice ayer. Yo no voy a ir mientras usted no cambie su posición, porque usted tiene una posición natural de hacer las cosas. Yo tengo una posición espiritual de hacer las cosas, y que la Biblia me corrobora a mí que si yo hago eso de esa manera me va a ir bien. Pero como su merced no lo ha entendido, yo no voy a ir a perder mi tiempo. Sin embargo, la otra semana yo voy, oramos, compartimos una palabra, pero no le voy a volver a asesorar en nada de lo que tenga que hacer con su vida personal, porque usted no escucha. Entonces la persona se molestó y le dio quejas al pastor, que yo le había dicho que yo no le iba a llevar el proceso, que yo no iba a hacer nada por él, que yo no iba a darle nada. Y yo nunca dije que no le iba a llevar el proceso ni que no le iba a hacer nada. Simplemente no lo voy a asesorar en su parte de natural, pero en su parte espiritual sí. Y a veces nosotros queremos que solamente nos abrace, que nos den palmaditas en la espalda, que nos soben la jorobita, ay pobrecito, cómo le ha crecido la joroba. No, es mejor represión manifiesta que amor oculto. Y este joven es el mejor ejemplo de alguien al que se le dice la verdad y se enoja. O le dicen la verdad y se entristece y mejor se aleja. Ay, no, es que allá me dijeron que me toca dejar de ser así para que yo pueda servir o para que yo pueda hacer algo. Es que me dijeron que tengo que ser responsable, pero yo tengo un trabajo y yo no puedo dejar de trabajar por venir a hacer esto. Entonces, mejor me hago a un lado. No, amado. Es entender que yo puedo hacer todo porque Dios me dio capacidad de hacerlo todo y presentarme delante de Dios con una condición perfecta para que pueda ser puesto en el lugar donde Él quiere. Amén. Entonces, el Señor amaba a este muchacho, pero él amaba sus posesiones más que a Dios. Y la Biblia dice que no podemos tener dos señores y que nosotros no pueden fluir dos fuentes. O amamos al uno y aborrecemos al otro. Amén.
Entonces todo lo que no sea de Dios en nosotros va a tener que ser sacrificado. Y va a tener que ser sacrificado a tal punto de usted poder decir, realmente yo amo a Dios. Y he sacrificado todo porque lo amo a Él, más que a cualquier cosa que pueda tener en este mundo. El Salmo 9:10. Y ya con esto sí de verdad, ya es el último punto y terminamos. Me voy a pasar un poquito, les pido perdón, pero quiero terminar este puntico ya. Y eso que voy como escopeta de Cirilo a toda. Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, aquello en lo que tú pones confianza es en aquello que tiene valor. El nombre de Dios tiene valor. El nombre de Jesús tiene valor. El nombre del Espíritu Santo tiene valor. Y cada nombre denota carácter. Cuando usted lee la Biblia, encuentra hombres con sus nombres específicos y sus nombres denotaban algo de ellos, mostraban algo de su personalidad. No me voy a ir tan lejos. Jacob. Cuando nosotros leemos a Jacob, ¿qué entendemos? Su nombre dice lo que él es. Embaucador, tramposo, mentiroso y todo lo que usted quiera pensar malo de Esaú. Pero Jesús viene, el ángel de Jehová, que es Jesús, viene, luchan los dos. El único hombre que ha luchado con Dios y ha vencido, que ha podido vencer, que ha podido ganarle al mismo Dios, al mismo Jesús, porque dijo, yo quiero que me cambies la identidad. No estoy diciendo que Jacob tenga un espíritu superior y hubiera superado a Jesús. No, lo que él hizo fue superar su problema y ponerlo delante de Dios y decirle, ya, respóndeme. Le ganó a Dios una batalla. Amén. Cuando Jesús le dijo, suéltame que raya el ángel de Jehová le dice, suéltame que raya el alba, y él le dice, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas, yo no te suelto hasta que tú no me des una identidad nueva, yo no te suelto hasta que tú no me cambies el nombre y me hagas ser un hombre de carácter. Y lo llamó como Israel, padre de multitudes, el papá de las tribus de Israel. Amén. Entonces, cuando tú conoces ese nombre, tú conoces el carácter de esa persona. Tú conoces. Cuando tú estudias mi nombre, y me voy a poner como ejemplo, mi nombre es Luisa Fernanda, pero cuando usted busca el nombre Luisa, usted se va a encontrar con que ese nombre significa princesa guerrera. Por eso a mí no me pide amor muchas veces, porque yo le voy a decir la verdad, aunque usted de pronto se pueda enojar conmigo. ¿Por qué? Porque yo aprendí que yo soy un guerrero de Dios, y un guerrero de Dios está listo con su espada para cortar todo lo que no es de Dios, para cortar todo lo que no está en el orden del reino de los cielos. Entonces, cada nombre denota una asignación, una tarea, te da el carácter, te da la identidad. Entonces, cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces el carácter de Dios, tú obedeces eso que tú amas y que tú reconoces que es poderoso, y esa es la fe de la obediencia, obedecer a Dios, porque Él tiene un carácter amoroso, pero también es fuego consumidor, porque Él no perdonará al impío, porque Él tendrá cuidado de sus hijos, porque Él le da bendición a justos e injustos. Pero usted conoce el carácter de Dios y usted empieza a amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, respondes a ese amor, respondes a esa obediencia, y ahí es donde tú dices, en realidad yo tengo fe porque soy obediente. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te honramos.